Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti. Nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Venimos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por salvarnos. Y ahora, Señor, estamos en tus manos para que nos des la sabiduría, la guianza de tu Santo Espíritu y edifiques a mis hermanitos con estas palabras, Señor. Gracias, Padre. Ciertamente has sido fiel, has sido bueno. Toda la honra y reconocimiento es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Efesios capítulo 2 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Por Gracia. Tiene alto contenido doctrinal y espiritual, hermanitos, así que ponga mucha atención, abra su corazón. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, mis hermanos amados, se ha explicado anteriormente que una persona inconversa, no salva, solamente le funcionan dos áreas de su vida, que es su alma y su cuerpo. Y nosotros, hermanitos, que antes también estábamos así, hoy tenemos otra área que está funcionando gracias a la salvación del Señor. Es nuestro espíritu. O sea, como dice aquí la Escritura, estábamos muertos. Uno diría, ¿cómo es que estaba muerto? Siendo que uno anda, uno vive, piensa, camina. Pero es verdad, hermanitos, espiritualmente. O sea, nuestro espíritu estaba muerto. Solamente funcionaba nuestro cuerpo y nuestra alma. Y todo lo que eso conlleva. Sin embargo, la parte que tiene contacto con Dios, nuestro espíritu, el que puede sentir a Dios, hablar con Dios a través de la oración, puede adorar porque se adora con el espíritu y en el entendimiento, con entendimiento. Bueno, esa área no estaba activa, pero ahora ya lo está. Entonces dice aquí, Él os dio vida, Él les dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos, hermanitos, muertos. O sea, nuestro espíritu por dentro tenía los ojos cerrados. Estaba muerto. Al igual, mis hermanitos, se lo digo como prevención. Cuando uno se descuida de Dios, deja de comer, se aleja del Señor, no le alaba, no le adora, ya no le busca, ya no come palabra de Dios, se debilita espiritualmente, y más si se arroja al pecado voluntariamente para practicarlo, pues también corre el riesgo de morir espiritualmente. Cuando alguien muere, hermanitos, espiritualmente, ya habiendo sido salvo, nueva criatura, ya no se interesa por Dios, ya no le duele pecar, ya no siente la necesidad de estar con Dios. Por eso, hermanitos, congréguense. No hay excusa. Hermanos amados, ya no es como antes, que no teníamos entendimiento, que por cualquier causa resolvible, dejábamos de buscar a Dios. Como quien dice, no voy al culto porque tuve un problema. Y bueno, ¿lo resolviste? No. ¿Qué hiciste en ese lapso de tiempo? Me quedé en mi casa. ¿Por qué? Porque tuve un problema. Más bien, no debía de correr hacia la presencia de Dios. Ahora, me refiero, hermanitos, cuando uno voluntariamente deja a Dios. No involuntariamente. Involuntariamente es cuando ha habido, pues, algún percance, acontecimiento, circunstancia, podríamos hasta decir de fuerza mayor. Y pues ya no fue voluntariamente. Uno quiere de Dios y anhela buscarle. Sin embargo,
me refiero cuando uno ya no tiene anhelo de estar con Dios. Bueno, su espíritu corre ese riesgo, que está menguando y podría morir otra vez, le digo, espiritualmente. Bueno, ahora dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué? En delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Fíjese, hermanitos, todo va relacionado, todo va conectado. Y ponga mucha atención porque esto habla de la condición espiritual. Acuérdese que lo espiritual es tan real, aunque no se vea o se discierna. Dice el 2, le repito para conectar. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, delitos y pecados, así se anduvo en otro tiempo, antes, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo, hermanitos, de ese mundo habló el Señor Jesús y hablaron también los apóstoles. Por ejemplo, no améis a este mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. También el Señor Jesús mencionaba que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Incluso el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Haciendo alusión, hermanitos, que el mundo es opuesto, es nuestro oponente el mundo. Aunque muchos, sin conocer su identidad en Cristo, quieren encajar en el mundo, sentirse que pertenecen, un sentido de pertenencia acerca del mundo, pero no es nuestro amigo el mundo. Bueno, dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, incluye al mismo diablo, hermanitos. El Señor lo reprenda. O sea, delitos, pecados, luego corriente de este mundo, y luego conforme al príncipe de la potestad del aire, y habla hasta del diablo. Pecados de uno, el sistema del mundo, luego el mismo diablo. Todo eso está enlazado, hermanitos. Uno diría, yo no quiero nada del enemigo, no, yo no pretendo nada del enemigo, pero vive en pecado, se le da lugar al diablo. Luego está conforme a la corriente del mundo. Bueno, hermanitos, el mundo es enemigo de Dios. Y luego se le añade que el enemigo está involucrado en esa corriente. Ahora, verso 3. Entre ellos, acuérdese el contexto mencionado, ellos, pecado, mundo, diablo. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, o sea, antes, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Hermanos amados, un hijo de ira. ¿Qué es esto? Bueno, anteriormente solamente se ha mencionado de paso, sin introducirnos más, hermanos amados, acerca de las clases de hijos. Hay clases de hijos desde lo espiritual hasta lo terrenal. Y todas esas clases están mencionadas en la palabra de Dios. Habla, por ejemplo, hijos de Dios a través de la fe y la gracia del Señor Jesucristo. Habla de los hijos del malo. Dijo el Señor Jesús a cierto grupo de personas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él es homicida desde el principio. O sea, hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Terrenalmente, también, hermanitos, se les conoce a algunos como hijos de fornicación, lo cual pues es algo triste, pero en Cristo hay vida nueva. Hay hijos de ira, y eso, hermanitos, también lo veremos en este mismo contexto. Hay hijos de perdición, y hermanitos, suena fuerte y hasta difícil de asimilar, pero son nacidos para perderse, nacidos
hasta para hacer daño. Hermanitos, y sí, se les puede predicar, pero rechazan el evangelio del Señor Jesús. Hay diferentes tipos de hijos. Y aquí dice, mis hermanos amados, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Hijos de desobediencia? Muy bien. Ese también, hermanos amados, es un término fuerte. Hijos de desobediencia. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, las palabras de nuestro Señor Jesús referente a la parábola de los dos hijos, Él menciona que un padre de familia le dijo a uno de sus hijos, ve a trabajar en mi viña. Él dijo, sí, pero no fue. Y luego fue con el otro hijo y le dijo, ve a trabajar en mi viña. Y dijo, no. Pero al final arrepentido fue. Y hace la pregunta al Señor Jesús, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Y bueno, le dijeron el que al principio no quiso, pero al final sí quiso. A eso se refería y da la explicación: los publicanos, rameras, pecadores van delante de vosotros al reino de los cielos. Y claro, le hablaba a los fariseos opuestos. Hermanitos amados, entonces un hijo se puede identificar que sí es hasta legítimo, pero es desobediente, es rebelde ante la autoridad de su padre. Bueno, sí es hijo, porque también se puede llegar a la conclusión en otros casos de que no es hijo, pero aquí menciona hijo o hijos de desobediencia. Sí lo son, pero son desobedientes. Ahora dice, versículo 3, va más allá todavía, mis hermanos. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Ahora, mis hermanitos, va a decir hijos de ira. Va avanzando. Hay hijos de desobediencia, ahora hijos de ira. Hermanitos, son aquellos en los cuales Dios derramará su ira. Y hasta se menciona en Apocalipsis, hermanitos, que el Cordero, el Señor Jesucristo, también derramará su ira. Ahora no, ahora es abogado ante el Padre. Todavía no es juez, sino abogado para con el Padre. Pero un día también derramará su ira. Dice, hermanitos, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. ¿Nos dio vida? Muchos, claro que lo asimilan con la vida eterna después de esta vida, y no estamos exentos de eso, claro que sí. Hay vida eterna en el Señor Jesús. Pero también se refiere del tiempo actual. Estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto, pero Él nos dio vida. Ahora nuestro espíritu está vivo y ya podemos adorarle en espíritu y en verdad. Y dice, hermanos amados, que estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Eso también en la actualidad es de que nuestro espíritu ya está vivo. Dice, por gracia sois salvos. 6. Juntamente con Él nos resucitó. Hermanitos, también tiene que ver con el bautismo en agua. ¿Se acuerda de que uno muere confesando sus pecados al viejo hombre? Es sepultado. Ese es el simbolismo de ser sumergido en las aguas bautismales. Cuando es sacado, simboliza resucitado juntamente con Cristo y por ende nueva criatura. Ese es el simbolismo del bautismo en agua. ¿Cómo, hermanitos, pretender ser hijo de Dios, ser salvo, si no se ha bautizado en agua? Y es de lo primero que hizo el Señor Jesús. Antes de ser tentado en el desierto, antes de presentar su ministerio ya
públicamente, primeramente, se evidenció ante Israel bautizándose en agua. Nuestro mismo Señor Jesús, aunque no lo necesitaba, pero Él dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, y se bautizó. Ahora dice, hermanos amados, por eso el verso 5 y 6 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto lo habla, hermanitos, en tiempo presente, pero sin embargo sabemos que eso va a suceder cuando nos vayamos con el Señor. Sin embargo, lo dice en tiempo presente, entiendo yo, porque ya es un hecho. Ya es como si estuviera. Y acuérdese, parte de esto lo hace Dios. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Y parafraseando un poco, llama a las cosas que todavía no son, que todavía no suceden, como si ya hubieran sucedido. Muy bien. Ahora dice el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, 7. Para mostrar en los siglos venideros, futuro, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ahora, mis hermanitos, el verso 8 es tan importante, incluso que usted lo memorice, lo guarde en su corazón, porque es parte del fundamento de la doctrina de la salvación. Aquí habla también de la doctrina de la salvación, así, mis hermanitos, como en Juan, la necesidad de creer, como en Romanos, la necesidad de la fe, y ahora aquí lo refuerza todavía. 8. Porque por gracia sois salvos. Gracia no es como por obras, que vamos a ver más adelante. Gracia quiere decir, es un regalo de parte de Dios, una obra de Dios y no de parte nuestra. O sea, le eché ganas y me salvé, me esforcé y me salvé, me porté bien y me salvé. No, mis hermanitos, no tiene que ver con uno, sino por el regalo de Dios somos salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, creyendo en el Señor Jesucristo, hermanitos, la fe en Él. Así es que somos salvos. Y añade, y esto no de vosotros, no es de parte de nosotros, no lo causamos ni lo logramos nosotros. O sea, que se salvó el que pudo más o el que sí lo logró. No, mis hermanos, somos salvos por gracia, por parte de Dios. Dice, y esto no de vosotros, que equivale, esto no es algo que ustedes logren. Dice, pues es don de Dios. Equivale, es por el regalo de Dios. Don de Dios. Don equivale también a dádiva, regalo, algo que se otorga de parte de Dios. Dios lo da. Es un don de Dios. La salvación es algo que solo Dios, a través de nuestro Señor Jesús, nos da. Nadie causa la salvación. No la causa el Papa, el Vaticano, cardenales. Nadie de ellos, sacerdotes católicos, no causan la salvación a uno. No salvan, son hombres igual de pecadores y hasta más perdidos todavía. Ellos no salvan, el hombre no salva. Pero, como está escrito, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice, Jesucristo, hombre. El mediador es nuestro Señor Jesús. Ni siquiera Guadalupe, hermanitos, que le dicen, ruega por nosotros. ¿Rogar qué? Si ni siquiera está aquí. Bueno, en el caso de Guadalupe ni siquiera existe. En el caso de María o Miriam, que es lo mismo, ella está allá en el cielo, se salvó,
sino que tuvo más hijos. Ya no fue virgen. Bueno, mis hermanos amados, ese es un tema amplio. Pero nadie salva, solo Dios, a través de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora dice, 9, no por obras. Oh, hermanitos, no, ni siquiera guardando los 613 mandamientos de la Biblia, ni guardando 100 mandamientos, 500 mandamientos o todos. No, no se salva uno. Ahora, mis hermanitos, le explico y recuerdo rápidamente. Se le ha mencionado, cuando ha llegado a tocar el tema, de que los antiguos, me refiero desde Adán, los del diluvio, después del diluvio, los de el tiempo de la ley, todo lo que es antiguo pacto, antiguo testamento, profetas mayores, profetas menores, nadie, hermano, se iba al cielo cuando moría. Nadie. Se iban a un lugar llamado seno de Abraham. Y sí, incluso se les conocía como los justos. También añade la escritura, no hay justo ni aun uno, o mas el justo por la fe vivirá. Sí, alcanzaban a vivir, y dice, el que haga estas obras vivirá por ellas. Y a alguien que practicaba la justicia, pues por ende se le decía justo, bienhechor y varios adjetivos. Pero en todo ese periodo, antes de nuestro Señor Jesucristo, que Él viniera en carne, iban a ese lugar, seno de Abraham, por ser llamados justos y haber practicado la palabra, la ley, los mandamientos. Pero nadie entraba al cielo, mis hermanitos. No había entrada al cielo. Solamente al seno de Abraham, que bíblicamente estaba al lado del infierno. Y hermanos amados, había una gran cima en la mitad, o sea que separaba seno de Abraham e infierno. Y ahí llegaban. No iban al cielo, hermanitos. Cuando dice la escritura, y también llegaremos a eso, que, hermanos amados, el Señor se llevó cautiva la cautividad. O sea, los que estaban en el seno de Abraham los subió al cielo. Porque en el cielo nadie podía entrar. No se llegaba a la perfección como para llegar al cielo donde habitan ángeles y habita el mismo Padre eterno. ¿Quién podría, que haya vivido en carne, lograr tal perfección a través de cumplir la ley, que hasta se podía decir ya es sublime y ya puede subir al cielo? Nadie lo lograba a través de la ley, ni de guardar la ley. Nadie, hermanitos, no alcanzaban ese grado. Hoy somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, lavados con su sangre preciosa. Y cuando nos vayamos, Él nos llevará al cielo. ¿Cómo es que podremos llegar al cielo, entrar, acceder al cielo, sino que tuvimos una vida terrenal anterior en maldad? Pero la sangre de Cristo lava pecados, hermanitos. Y, bueno, volviendo a esto, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y se refiere a las obras de la ley. Para que nadie se gloríe. Nadie. Para que nadie se gloríe, hermanitos. También dice en 1 Corintios capítulo 1, y va aunado a esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que equivale en altezca, se hinche de orgullo, de soberbia, altivez, diciendo yo lo logré, yo me salvé, yo puedo, yo soy mejor que los demás, yo soy alguien grande, yo soy importante. No, tú no te salvas por ti, no eres salvo por tus obras. No te puedes gloriar ante Dios y ante la gente de que tú te salvaste porque te portaste bien y le echaste ganas. No, para que nadie se gloríe, nadie. Si somos salvos,
no nos podemos gloriar que fue por nosotros, no. Fue por su gracia, su grande amor, su misericordia. Somos salvos por gracia, porque Dios así lo quiso. No es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice en otra parte. Ahora, mis hermanos amados, verso 10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La nueva criatura ya puede hacer cosas buenas, hermanitos. Antes no, ahora sí. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿En qué ellas? En las buenas obras. Ahora ya podemos hacer buenas obras, pero no son para ser salvos. Son porque somos nuevas criaturas y porque le amamos. Sí, mis hermanitos, la palabra de Dios ya habla de buenas obras, pero ya no con el mismo enfoque, sino que las buenas obras son resultado de ser salvos, resultado de que ya somos nuevas criaturas, ya podemos hacer el bien. Es por, no es para que seamos salvos. Las buenas obras son porque le amamos, porque ya podemos, porque somos nuevas criaturas, son por, no para. Las buenas obras no son para salvarnos, pues acabamos de leer, no por obras para que nadie se gloríe. Sí cuentan las buenas obras, pues de ellas el Señor va a dar recompensa, como está escrito, según nuestras obras. Pero entonces las obras sirven para ser recompensado, no para ser salvos. Así que, mis hermanitos, incluso si algún ministro, pastor, predicador escucha esto, acuérdese, mis hermanitos, de la sana doctrina. Mis hermanitos, cuando un siervo de Dios se desenfoca, se desconcentra, deja de ser cristocéntrico y se vuelve carnal, circunstancial, movido solo a lo que ven sus ojos y siente su corazón carnal. Acuérdese que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y ya no se basa en la fe, en las escrituras, en el amor, en la doctrina. Hermanitos, podría caer en el siguiente problema. Esto ha pasado a lo largo de años, hermanitos, y es algo lamentable y triste en los ministros de Dios, específicamente en un área, mis hermanitos. Yo, como siervo, estoy consciente que a las ovejitas también se les amonesta, se les exhorta, incluso hasta se les reprende. Todo eso es bíblico, pero siempre y cuando sea con amor y en el Espíritu, con verdad, basados en la palabra de Dios. Bueno, yo entiendo y acepto eso, pero menospreciar la salvación, como aquellos predicadores Centro, Sudamérica, donde se ubican, que son famosos en las redes sociales, que si la hermana se puso aretes, ya le dice hija del diablo. Que si ya se pintó los labios, oh, es una hija del diablo, y hasta les llaman horriblemente prostitutas, rameras, nada más por un poco de maquillaje. Que si usaron tacones o pantalón, hermanitos amados, se les manda al infierno y se les condena, mis hermanitos, y con facilidad al hombre, a la mujer se les dice hijos del diablo, de parte de esa clase de predicadores. ¿Cómo? Entonces, la obra del Señor Jesús, tan grande, poderosa, maravillosa, hermosa, en la cruz, que Él derramó allí su sangre preciosa, esa obra se rompe por un pedazo de tela, que por el pantalón, se rompe por un vestido, pues no hasta abajo. No estoy hablando, hermanitos, de vestir provocativamente, ese es otro extremo, no. Se rompe la salvación, se echa a perder la obra de Cristo, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, por unos aretes, por un lápiz labial. Tan frágil es la obra de Dios
que ya de la noche a la mañana por haberse puesto tacones altos se volvió hija del diablo? A eso me refiero, que es lamentable, hermanitos, que esa clase de predicadores menosprecian la salvación tan grande de Dios y lo comparan con que un pedazo de tela, de trapo, de vestimenta ya hace que ya no sea hija de Dios, una cristiana. ¿Qué clase de predicadores menosprecian así la salvación de Cristo? Si es una salvación tan grande, un pedazo de trapo no va a echar a perder la salvación de Dios. Incluso si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, mis hermanitos, esta salvación no es cualquier cosa, es de Dios, es un don de Dios. Y así hablar, ya, decirles hijos del diablo, hijas del diablo, insultarlas desde el micrófono, desde el púlpito, a hombres y a mujercitas, mis hermanos, eso es negar la obra de Cristo. Nada más un breve ejemplo, hermanitos. Ustedes que son padres de familia, le voy a hablar en términos naturales y sencillos. Sea su hijo obediente o desobediente, sea leal o rebelde, hijos o hijas, ¿por eso dejó de ser su hijo? No, siempre será su hijo. Claro que llevará el efecto pago y cosecha correspondientes, claro que sí. Pero usted no va a decir, ya no es mi hijo. Y aunque lo llegara a decir, ¿por eso dejó de ser su hijo? No, es imposible. Lleva su genética, su ADN, y como se dice coloquialmente, lleva su sangre. No puede dejar de ser su hijo. Mucho menos en Cristo Jesús, hermanitos. Somos salvos por su gracia. Bueno, sí habrá errores, fallas, faltas, caídas, pecados, pero hay abogado. Es nuestro Señor Jesús, abogado para con el Padre. Entonces, si un predicador les exhorta menospreciando la gracia, la salvación, el don de Dios, como diciendo, si haces esto y esto y esto y no haces esto y esto y esto, entonces ya eres un hijo del diablo, entonces no conoce la doctrina y hasta cae en herejía y con riesgo de caer en blasfemia contra Dios, su palabra y su reino. Oh, mis hermanitos, sí, puede haber un cristiano que erró, pecó, se endureció, pero hay misericordia todavía, a menos que renuncie de Cristo, renuncie a Cristo. Eso ya es otro tema, y es cuando dice Hebreos que ya no hay renovación para arrepentimiento, sino una horrenda expectación de hervor y juicio. Pero eso es no practicando un pecado o cayendo en un pecado, sino negando ya totalmente a Cristo. Se llega a ese grado. Así que, mis hermanitos, alabe a Dios por ser salvo. Alabe a Dios, es un don de Dios, un regalo de Dios, la salvación. Y no es porque usted hizo obras buenas, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras tienen otra utilidad, otro efecto, pero son porque ahora amamos. Y dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo haremos, hermanitos, por amor, pero ya no como pensando, si no lo hago me voy a ir al infierno. No, yo soy salvo por gracia. Somos salvos por gracia. Y si los predicadores dijéramos, si no hace esto, el otro, aquello, se va a ir al infierno, entonces está adjudicando que sus obras, adjudicándole a sus obras que por ellas se salvará. Por ser fiel se salvará, por echarle ganas se salvará, por esforzarse se salvará. Están negando la doctrina de la salvación por gracia y fe. No, las obras son importantes, necesarias, pero son el efecto de que ya podemos hacerlas porque ya somos nuevas criaturas, como lo acabamos de leer, y así finalizamos. 10.
Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya podemos hacer buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, por tu fundamento, por tu doctrina, quede grabada en el corazón de mis hermanos. Y Señor, gracias, que mis hermanitos guarden en su corazón esta palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que lo atesoren mis hermanitos en sus corazones, y nadie los va a mover de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por salvarnos. Nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Bendito es tu nombre. En verdad, eres nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente en este hermoso día, hermanitos. La paz del Señor Jesucristo en ustedes. Amén.